Ya no somos invisibles. Nunca más. Que ahora yo no la voy a recuperar más. Pero sí quiero que sirva esto, que ese ángel ayude a que no pase más, a que la cantidad de chicos que están acá puedan vivir sanamente en una ciudad como Rufino, como era antes. Con mi hija Carla pasó que el 26 de diciembre del 2018 el ex marido la secuestra, la ata, la viola, la golpea durante 5 horas. Mi cuñada fue asesinada el 24 de enero en su casa por su pareja, que ya había hecho la denuncia ella 2 meses antes, pero a ella nadie, el pareja regresó después que le hizo la denuncia a los 2 días a la casa, porque no quería irse de la casa. Y hasta que lo asesinó a mi cuñada. Hasta que el 15 de enero no regresó y aparece el 19 de enero ahogada en el riachuelo. 4 días después. El GPS del antipánico no funcionaba porque ella lo activó 3 veces, habló con los operadores, pero nunca la encontraron. Esta chiquita con 17 denuncias que tuvo en la policía y la mataron, entonces ¿qué esperamos para nosotros? Mañana es 3 de junio, un día donde la Argentina entera se moviliza bajo una bandera que nos duele, ni una menos. Y en todo el país, más hoy en Córdoba, venimos de pasar un fin de semana doloroso y cargado de indignación tras el caso de Agostina. Todo el fin de semana elegí el silencio en las redes del podcast y lo elegí de manera consciente. Cuando una tragedia golpea, los medios de comunicación se suelen poblar de ruidos, de voces, muchas incorrectas, de filtraciones morbosas y de un minuto a minuto que busque el impacto de la noticia y del timing de las redes antes que o la verdad o el respeto a la víctima, pero también a su círculo social. El rol acá del podcast que tengo y como abogada, como comunicadora legal, no es sumarme a ese circo mediático. Nuestro compromiso es traer luz donde hay confusión, traducir lo complejo a lo más simple, hacerles comprender cuál es el derecho que tienen, analizar lo técnico de cómo responde el sistema normativo y judicial cuando una vida, en este caso, corre peligro. Hoy la sociedad tiene un cansancio acumuladísimo, una bronca más que legítima. Escuchamos ruidos, exigencias, cuestionamientos hacia la fiscalía, hacia la policía, también hacia amigos, familiares, amigas de la víctima y hasta leí un tuit de hacia artistas. Pero para poder exigir la justicia de verdad, esa que no es completa tampoco, primero tenemos que entender cómo funciona el engranaje de la ley. ¿Por qué la justicia penal a veces parece ir a paso de tortuga mientras el reloj nos está corriendo en contra? ¿Es negligencia? ¿Es burocracia? ¿Son las propias reglas del juego que tenemos constitucionalmente que nos rigen a todos pero no las conocemos? Entonces, ¿no nos marcamos con ellas? Hoy vamos a intentar bajar a tierra algunos de los protocolos de búsqueda, las garantías constitucionales y traer a la mesa algunos de los casos históricos que cambiaron nuestras leyes para siempre. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Puede Pasarte Podcast. Para entender la gravedad de lo que discutimos, hay que poner el foco en el caso de Agostina y en un concepto que en la investigación criminal es más que sagrado: las horas de oro, las primeras 24 o 48 horas desde que se pierde el rastro de una persona, determinan en la enorme mayoría de los casos el éxito o el fracaso de la búsqueda. De esto hablamos un poquito más en el caso Juana y Pedro, desaparecidos, también lo pueden encontrar en nuestro perfil. Pero en el caso de Agostina, el fin de semana nos expuso como sociedad a una secuencia que se repite y se repite y se repite, la verdad que de manera alarmante. Una familia que da alarma inmediatamente o en el momento en el que se da cuenta, una comunidad que sale a la calle a visibilizar la urgencia porque tiene miedo de que todo termine de la peor manera, pero también un aparato estatal que parece reaccionar de manera reactiva, pero a la vez no proactiva. Entonces las críticas que hoy recaen sobre la Fiscalía de Instrucción no nacen de la nada. Las críticas al fiscal no están naciendo de la nada misma.
nacen de la percepción de que los rastrillajes, las triangulaciones, el despliegue territorial y de investigación, la sociedad siente que no se activó con la ferocidad que el peligro inminente de ese caso exigía. Entonces, cuando la respuesta institucional es lenta o se comunica de manera deficiente, el mensaje que está enviando a la sociedad es peligrosísimo, porque parece que la justicia penal penaliza la escasez de recursos, la falta de infraestructura en los días no laborales, ¿no? Como pasaba porque era fin de semana largo y encima había una final de partido de fútbol. El caso de Agostina indigna porque nos obliga a mirar el procedimiento, no como un abstracto de manual, como nos pasa a nosotros los abogados en derecho que lo estudiamos, sino como la diferencia real entre llegar a tiempo o llegar tarde. Ustedes, quienes me escuchan siempre, saben que suelo hacer un disclaimer, pero hoy realmente quiero marcar una línea ética fundamental. Explicar el derecho, como hacemos en este podcast, y bajarlo a algo apto para todo público, que todos conozcamos nuestros derechos, nuestras obligaciones, lo hacemos y nunca es para defender a ningún funcionario de turno. Porque una cosa es hablar, comunicar los plazos procesales que vamos a escuchar en este capítulo y que vamos a decir por qué existen, por qué buscan resguardar la legalidad de la causa. Pero es para que ustedes sepan, quienes están escuchando, que si les llega a pasar algo así, Dios no quiera o la energía en la que ustedes crean no quiera, sepan cuál es el camino que hay que tomar. Y una muy distinta es justificar la falta de sensibilidad, declaraciones cuestionables y más que juzgables que hemos escuchado en conferencia de prensa este fin de semana. Hay una ley que es la ley Micaela, tenemos tratados internacionales firmados, los magistrados tienen la obligación legal de actuar con perspectiva de género y con sensibilidad humana. Miren lo que estamos pidiendo. La rigurosidad técnica nunca puede ser una excusa para la desatención o para lo que se estuvo hablando mucho en redes, la frialdad institucional. Entonces, cuando nos enojamos como sociedad con la lentitud que tiene la justicia, la bronca, y esto es algo que quien me conoce por ahí sabe que yo siempre digo, estamos dirigiendo mal en enojo, ¿no? La bronca tiene que ir no a un sujeto en particular, sino a toda la estructura normativa e institucional en la que esa persona está actuando, porque necesita reformas urgentes, no solamente para este tipo de casos, para responder en tiempo real, sino para el beneficio de toda la sociedad. Habiendo dicho esto, y disculpen si soné muy enojada, es que realmente el capítulo de hoy tiene mucho que ver, ¿no?, con cómo nos mueve y nos conmueve lo sucedido. Voy a empezar a desarmar el primer gran mito que también he escuchado mucho en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, pero también lamentablemente la he escuchado en medios de comunicación las primeras horas, porque los medios de comunicación se resguardan mucho en esa normativa que les permite a ellos hablar, ¿no?, la libertad de prensa. Entonces, en los primeros minutos o en las primeras horas de una investigación, dicen de todo. Después, con el correr de los días, cuando ya tienen más tiempo y no tienen que vender el minuto a minuto de noticias, llaman a los profesionales. Llaman a los expertos y a las expertas a sentarse en la mesa para poder dar su columna y su opinión. Pero algo que he escuchado, y yo sé que va a sonar tal vez un poco seco iniciar así, pero me parecía interesante sacar este mito, ¿no?, que en parte nace porque consumimos mucha ficción. Estamos todas las personas de este país acostumbradísimas a las series y a las películas, ¿no?, de Hollywood, de otros países. Yo quiero que saquemos la jurisdicción de Argentina, donde un fiscal o un policía común y corriente patea una puerta porque tiene un presentimiento, porque interrogó sin límites a una persona para conseguir un dato en particular. En el derecho penal real, no solo en nuestro país, sino en nuestra provincia,
porque los procedimientos de cada normativa, proceso penal, proceso civil, proceso laboral, y así podría seguir, se circunscribe a la provincia. Entonces vamos a estar hablando del derecho procesal penal de nuestra provincia. Las cosas no funcionan así. Y si se me bajaron cuando dije derecho procesal, el derecho procesal es una rama del derecho que lo que hace es estudiar todos los procesos o las vías de acción para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Del pasito a pasito, podríamos decir. En forma compleja, como le gusta a los abogados, la concatenación de actos jurídicos que tenemos que seguir para un proceso en particular. Entonces, en nuestra provincia las cosas no funcionan así. El sistema procesal que tenemos en Córdoba se llama o tiene el carácter de acusatorio mitigado. ¿Qué significa esto? ¿Qué me quiere decir Milagros? ¿Qué es esta cosa rara? El fiscal de instrucción es la persona que va a dirigir la investigación. La fiscalía es una cosa, dentro de esa cosa, para que lo hablemos un poco coloquialmente, tenemos al fiscal de instrucción que lo que hace es investigar. Busca pruebas y cuando las tiene va a acusar. Pero el fiscal de instrucción no es un juez. Entonces el fiscal de instrucción no es una persona con superpoderes jurídicos autónomos y tampoco es una persona objetiva el fiscal. El tercer objetivo siempre en un proceso es un juez o una jueza. Entonces, el primer límite que nos encontramos en la realidad argentina jurídica, el primer límite absoluto que tenemos para cualquier fiscal es la Constitución Nacional. Que yo les cuento que en el artículo 18, que es la base de nuestro sistema de garantías, se establece, además de otras cuestiones, que el domicilio personal tuyo, que estás escuchando, mío, el del vecino, es inviolable. Lamentablemente es así. Entonces, para romper con la protección constitucional de ese artículo 18 y entrar a una propiedad privada, se necesita la intervención de ese tercero imparcial que les contaba, de ese tercer objetivo del juez o de la jueza de la causa. Entonces, volvamos a nuestro Código Procesal de la provincia. Específicamente, para quienes quieren chequear, porque son un poco más curiosos y me tienen ahí un poco tomando nota, son los artículos 203 y 204. Esos dos artículos regulan el registro y el allanamiento. ¿Qué establece la Ley Procesal de Córdoba? Que si el fiscal necesita registrar una vivienda o una propiedad privada, tiene que redactar 1. Un escrito fundamentado, 2. Solicitar la orden de allanamiento a un juez de control. Y es cierto que el artículo 206, que está por ahí, contempla muy pocas excepciones, donde la policía puede ingresar sin orden de allanamiento. Algunos ejemplos para que se den una idea: si de afuera se escuchan gritos de auxilio, que están anunciando que le están cometiendo algún delito, que algo se está quemando. Pero también si hay algún tipo de persecución inmediata de lo que se llama la flagrancia, ¿no? Que es agarrar manos en la masa a un delincuente en pleno acto delictivo y perseguirlo, ¿no? Y para eso ingresar en viviendas o en propiedad privada. Entonces, fuera de esas urgencias, que en derecho se llaman urgencias fácticas, urgencias que son evidentes, la firma de un juez de control o de una jueza de control es obligatoria. Y ustedes me van a decir, oh, Mila, pero qué cosa esto que me estás diciendo, ¿no? Vos siempre con lo legal, con lo legal. Lamentablemente esto es estricto. ¿Y por qué el derecho es estricto con esto? Por algo que se llama, y yo sé que va a sonar rarísimo, el fruto del árbol envenenado. Es una doctrina que nosotros en Argentina le tenemos mucho respeto, o por lo menos quienes la estudiamos. Después lo que pasa en la realidad, como siempre les digo, es diferente, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es la doctrina del fruto del árbol envenenado? Si un fiscal, por ejemplo, se apura, y no lo digo por esta situación, sino en la generalidad, y se deja llevar por un clamor público, entra en una vivienda o en un domicilio, en cualquier propiedad privada sin una orden correspondiente o con una orden mal fundada, sin firma, cualquier prueba que obtenga ese fiscal es nula. Y es nula de algo que el derecho se llama nulidad absoluta. O sea que es algo que nunca se va a poder tomar en juicio como prueba lo que yo descubrí ahí.
Entonces hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso porque un error del procedimiento en las primeras horas, que como hablábamos al principio son las más importantes, puede hacer que una causa por desaparición, por posible femicidio o por trata se caiga penalmente años después, no en ese momento, pero años después cuando el proceso siga, porque el proceso va a seguir, puede el culpable real terminar en libertad. Y como les había dicho antes, esto no es para defender al fiscal, por favor, no, nada que ver. Solamente les cuento, porque he escuchado mucho, ¿por qué no se mete y lo busca? Es lo que queremos hacer todos y todas si estuviésemos en ese lugar. Y ahí es cuando digo, hay que dirigir la bronca. Che, nos pongamos de acuerdo, si esto no nos gusta, pidamos la modificación normativa. Porque hablemos de plazos reales. En la teoría, cuando nosotros leemos el Código Procesal y vemos que además se puede hacer a veces digitalmente, de pronto vemos que el circuito del allanamiento, que el ayudante del fiscal tome testimonio, que el fiscal de instrucción se acerque cuando esté de turno, redacte los fundamentos jurídicos, lo envíe por sistema SAC al juez de control o jueza de control, que esté de turno. Y también esto, abro paréntesis, y lo sé por muchos colegas y amigos y amigas que trabajan en el Poder Judicial, muchas veces un juez de control, una jueza de control está colapsadísimo, colapsadísima, porque atiende muchas fiscalías a la vez. Entonces, cuando le llega, el juez o la jueza lo lee, evalúa las garantías y firma. Y después de eso, la persona fiscal va a tener que coordinar el operativo con la policía, conseguir por ley 2 testigos civiles independientes que presencien ese acto, y todo ese circuito, por más de que sea de urgencia, tarda muchas horas. Aunque para el sistema judicial un allanamiento que se consiga en 6 horas, 7 horas, sea un récord, para una familia que está buscando a una persona, para una madre que está buscando a una hija, para una hermana que está buscando a otra, es una eternidad. Ni hablar si tenemos a los medios de comunicación bombardeando con información. Es desesperante. Por eso les digo que a veces hay que dirigir la bronca. Cuando nos indignamos por la lentitud del caso Agostina, tenemos que pensar en indignarnos por las respuestas políticas, por las respuestas gremiales, por la no modificación en ningún momento del Poder Judicial o la reforma del Poder Judicial. Porque sí, la Constitución Nacional protege el domicilio, no lo podemos negociar a eso. Porque hoy es así, pero cuando nos toque a nosotros, si alguien quiere entrar a nuestra casa, siempre cuando estudiamos derecho vemos esas dos caras de una moneda. Entonces el problema no es la exigencia de una orden judicial. El problema es que el Poder Judicial de Córdoba sigue muy inflado, necesita su reforma, no hay personal en unidades judiciales exclusivamente dedicados muchas veces a la trata de personas, a la violencia de género, que estén de turno un fin de semana largo. Hay guardias con muchísimas horas. Entonces hay que ser tajante en eso como sociedad, porque conocer la ley no nos obliga a ser corporativos, no nos obliga a defender lo indefendible. Lo que hacemos acá es aprender algo objetivo. Por eso reitero lo del principio, cuando hablo de la rigurosidad técnica, nunca puede ser escudo para la falta de empatía como vimos en esa rueda de prensa. En esa rueda de prensa la comunicación oficial parecía que carecía de perspectiva de género, directamente de sensibilidad humana. Claridad técnica lo podemos dejar a juzgar. Pero ¿qué pasa? Políticamente dinamitan la poca confianza que la sociedad tiene en las instituciones. Porque hoy en Córdoba no se le exige a los fiscales que sepan redactar hermosamente un proveído. Se les exige que apliquen la ley Micaela. Se les exige que en cada palabra que tengan para la comunidad, que es una comunidad que está dolida, porque cuando un delito sucede, y si son abogados los fiscales, lo saben porque lo cursaron en la universidad. Cuando un delito se comete no es solo en contra de la víctima, es en contra de la sociedad toda. Entonces la sociedad está de luto.
no son formas de dirigirse a una sociedad de luto. Frente a este freno de mano burocrático que representan los tiempos de investigación que estuvimos viendo hasta recién, el derecho penal tuvo que crear herramientas excepcionales de emergencia y fueron impulsadas por políticas públicas. La más importante que tenemos hoy a nivel nacional nació de una de las grandes tragedias que congeló a todo el país en el año 2008. Yo era chiquita y todavía me acuerdo. Fue la desaparición de Sofía Herrera en Tierra del Fuego. La investigación periodística de esos meses demostró que las primeras horas del caso Sofía fueron un manual de todo lo que no hay que hacer. El camping donde desapareció no fue perimetrado a tiempo. Las rutas de salida de la provincia tardaron muchísimas horas en bloquearse. Y lo más importante fue que había una falta de comunicación entre las fuerzas federales y provinciales, ni hablar de las del parque, que dinamitó el rastreo inicial. La burocracia estatal en ese caso compitió contra el reloj de una desaparición. Una competencia que claramente perdió, porque en esas competencias nadie gana. Después de muchísimos años de lucha, la mamá de Sofía, María Elena Delgado, en el 2018, conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, dicta el Ministerio la resolución 98.3, que es el programa Alerta Sofía. Ayer en las historias del podcast estábamos hablando un poco de qué era la Alerta Sofía. Pero es un protocolo, es una línea de asistencia de emergencia que vino a cambiar la desaparición de niñas y adolescentes y cambió todas las reglas del juego. Porque no se activa ante cualquier caso de falta o ausencia de paradero. La Alerta Sofía se diseñó específicamente para menores de 18 años, en donde exista un alto riesgo inminente para la vida del menor o para la integridad física que tenga. Entonces, cuando una alerta Sofía se dispara, todo el sistema judicial, el sistema policial rompe el aislamiento informático que tiene. Inmediatamente hay una red de difusión masiva y coordinada. ¿Por qué? Porque de pronto imágenes de menores que no podemos utilizar son compartidas. Datos del menor que tampoco se pueden conocer porque son sensibles son compartidos. Y los hace el sistema de forma prioritaria, en los inicios de Facebook, de Instagram, en los medios masivos de comunicación, en los paneles de las autopistas, en las empresas de telefonía celular. Y lo más importante, que fue uno de los grandes fallos del caso de Sofía Herrera, a las fuerzas de seguridad federales que están en las fronteras. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Alerta Sofía? Es el protocolo, es un protocolo para que todo un país se convierta en los ojos de la justicia que busque pruebas, indicios en minutos. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender qué es la Alerta Sofía, de dónde nació? ¿Por qué es importante que no se haya aplicado? En el caso de Agostina, que fue uno de los graves errores, si me preguntan a mí como ciudadana. Porque cuando el Estado cuenta con herramientas de alerta temprana, que son políticas públicas, la dilación burocrática queda en cuestionamiento. Porque actualmente, y los debates que digo son los de Twitter, son los de, lastimosamente, programas de Chimento, que siguen hablando morbosidades del tema muchas veces, se debate sobre si los protocolos de alerta nacional e internacional no deben de reformularse, ampliarse. Bueno, les cuento que hay un gran debate sobre esto, que no sé si lo conocían, que es de armar algo parecido a la Alerta Sofía cuando haya claros indicios de violencia de género sin importar la edad de la víctima. Y vuelvo a reiterar que uno de los grandes errores cometidos en el caso de que vimos el fin de semana fue la no declaración de la Alerta Sofía a tiempo. Y este caso es diferente porque viene justo en fecha calendario con el 3 de junio, que mueve todos los sentimientos y es tan profundo en nuestra provincia, en nuestro país. Pero en Córdoba tenemos que mirarnos en nuestro propio espejo histórico, porque otro de los grandes debates en redes estos días y también
lastimosamente en los medios de comunicación, fue si estábamos ante un femicidio o no. Que esto encima viene de la mano de una publicación de una entidad institucional que se jacta de haber bajado los femicidios en el país, de haber bajado la cifra. En Córdoba, la jurisprudencia y la conciencia social, ese debate que hoy se vuelve a traer, porque uno de los grandes pensamientos sociales que veo en Twitter es, no puede ser que estemos debatiendo lo mismo del 2018. No, estamos debatiendo lo mismo de hace décadas. El 17 de septiembre del 2014, en la ciudad de Córdoba, Paola Acosta y su pequeña hija Martina venían a cambiar la historia, y ojalá el desenlace hubiese sido otro. La reconstrucción de ese caso es un recordatorio más que doloroso de lo que pasa cuando la justicia, cuando la policía actúa con desidia, con prejuicios de género. Cuando la familia de Paola fue a denunciar que no sabían nada de ella ni de su hija Martina, las primeras respuestas en las unidades judiciales estuvieron plagadas de los mismos estereotipos que hoy seguimos escuchando. Ya va a volver, se habrá ido por su cuenta, debe estar con el novio, porque tiene novio. Esas horas de inacción estatal le costaron la vida a Paola y dejaron a Martina, que era una beba de menos de 2 años, sobreviviendo milagrosamente, voy a acotar, durante más de 80 horas en el fondo de una alcantarilla, abajo del agua, del frío, y al lado de una madre que estaba sin vida. El juicio de Paola Acosta lo llevó adelante la Cámara 11 del crimen en Córdoba y fue contra Gonzalo Lizarralde. Ese caso fue el leading case, que en derecho significa un caso importante, un caso bisagra. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que la justicia cordobesa tuvo que aplicar con todo el peso el artículo 80, inciso 11 del Código Penal, tipificando el hecho directamente como femicidio. La defensa de Gonzalo Lizarralde estaba más ocupada en cambiar la carátula a un inciso de alevosía que decir que era inocente. Alegaba locuras temporales, alegaba brotes psicóticos. Finalmente se demostró que no había locura, había violencia de género estructural. El legado de Paola Acosta no solo fue una condena a prisión perpetua, porque la discusión era en la carátula. Miren ustedes lo que se estaba discutiendo socialmente, pensémoslo. Los operadores jurídicos estaban debatiendo, ponemos esta carátula o la otra, cuando pesaba una barbaridad. Entonces, los operadores jurídicos cambiaron y tuvieron que hacer eco de lo que la sociedad estaba pidiendo. Porque cuando una mujer desaparece, cuando una mujer es hallada sin vida, en un contexto de vulnerabilidad o de violencia de género, el Estado no puede esperar ni 24, ni 48, ni 72 horas bajo la presunción de que se fue sola. A veces parece que estamos hablando con una pared cuando decimos que muchas veces la perspectiva de género en una investigación penal no es un accesorio ideológico. La perspectiva de género no es un accesorio ideológico. Es un equilibrio. Es una obligación legal. Es una obligación de derechos humanos. Mañana es 3 de junio. Pasaron años de la sanción de la ley que otorga el último inciso del artículo 80. Pasaron años del caso de Paola Acosta, que no es olvidada. Primer femicidio cordobés. Y sin embargo, este fin de semana que pasó, Córdoba volvió a temblar, porque el dolor es el mismo. Las preguntas que tiene la sociedad son las mismas. Los mobileros de los noticieros de Buenos Aires, manifestando que era un pueblo donde había sido encontrada Agostina, no saben lo que dicen. Las leyes avanzaron. Los códigos procesales se digitalizaron.
La estructura llega tardísimo. Es estructural. Entonces, la pregunta que les dejo para que debatamos y que espero que analicemos, ¿cuál es la reforma estructural que hace falta en nuestro Poder Judicial? Para que la prevención de los delitos real y efectiva llegue antes que tengamos que abrir un expediente de paradero, de búsqueda de paradero, un expediente de femicidio. Si quieren escuchar más sobre el caso Paola Costa, realmente hay un capítulo, es el capítulo 14 de este podcast. Lo pueden encontrar en YouTube, seguramente lo dejaré en sugerencias. Está detallada toda la investigación en ese lugar. Gracias por estar del otro lado en este capítulo de Puede Pasarte. Yo sé que fue diferente, con una energía que no es la usual en nuestro programa, pero la idea era aportar claridad y, como siempre digo, una abogada que en este momento está en el rol de divulgadora del derecho. Que si me preguntan hoy, esta es la opinión que tengo. Espero vernos en otro capítulo. Mi nombre es Milagros Quecut y esto es Puede Pasarte Podcast, un programa producido por Derecho ATP, donde buscamos que el derecho sea apto para todo público. Nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como @puedepasartepodcast. Agradecemos a nuestros sponsors, T-Shop del Boulevard y Hospedaje Anita. Espero que nos encontremos en otro capítulo.